Hola, ¿cómo están? Me alegro. Bueno, yo les voy a hablar, como dice en el título de la presentación, Diseño e Innovación en el Antropoceno. Como ustedes pudieron ver en las redes sociales, yo puse un mensaje, digamos, que me salió de la guata, que tenía que ver con estas noticias tristes que aparecen en los medios, combinadas con noticias felices. Como una manera de, digamos, dar algunas luces y reflexionar en torno a cómo podemos solucionar grandes problemas que en este momento estamos experimentando como humanidad. Por ejemplo, si recorremos la prensa reciente, a mí en lo personal me dolió mucho ver la Amazonía quemándose, especialmente si pensamos que son incendios intencionales, obviamente algunos viralizados por otros mecanismos más complejos, pero digamos que estamos viviendo un mundo bastante crítico cuando hablamos de antropoceno, digamos que eso es lo que nos está diciendo este concepto del antropoceno, es una alerta a ver de qué manera podemos solucionar estos problemas. Y el diseño es una disciplina que se preocupa de solucionar problemas. Es una, como dice esa definición de los HIMSS, de estos diseñadores norteamericanos, tan famoso, una disciplina sin límites mientras los problemas no tengan límites. Bien, los problemas que tenemos que solucionar en este siglo XXI que está comenzando son globales, son asistidos por tecnología, son diversos y responden a distintos niveles. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver que más o menos en un siglo el diseño y la innovación ha venido solucionando primero un nivel que tiene que ver con la antropometría, que tiene que ver con las medidas de los objetos técnicos. Por ejemplo, todas las sillas en las que ustedes en este momento están sentados tienen medidas estándar y el diseño se preocupó básicamente de poder solucionar, por ejemplo, la altura que tiene que tener este sillón, ¿cierto? Los materiales para tener un piso agradable en una tarima. Y así fue avanzando por el nivel fisiológico, el psicológico, que tiene que ver con la relación de la mente humana con el computador, cuando empieza la industria de la computación a desarrollarse fuertemente, y después ya empezamos a asistir a un nivel donde la naturaleza de los problemas se comienza a hacer sistémico, que es el nivel sociológico, el nivel antropológico y el nivel ecológico. Entonces, en esa complejidad es donde se ubica el diseño y la innovación sostenible, que es un nivel donde vamos a abordar estos problemas que son multi-stakeholder y que tienen que hacerse cargo de un siglo de innovaciones y de lo que se llaman las famosas oleadas de innovación. ¿Ya? Me da un poco no me acomoda mucho hablar de revoluciones, porque prefiero dejárselo a Che Guevara eso. Pero se habla de las revoluciones industriales, ¿cierto? Fines del siglo XVIII con la máquina de vapor, siglo XIX, electricidad, fines del siglo XIX, electricidad, motor de combustión, fines del siglo XX, la revolución de Internet. Yo recuerdo 10, 15 años atrás, Internet estaba atrapado en un computador, los que tenemos 40 y tantos, ¿cierto? Recordamos esas primeras páginas web en las que uno iba al computador y se conectaba a Internet y después seguía haciendo su vida, conversando con la gente. Y ahora ya se está hablando de la cuarta revolución industrial que tiene que ver con el Internet de todo. Entonces ya se empieza a poner cada vez más vertiginoso estos problemas, estos desafíos que se nos impone al diseño desde un concepto transdisciplinar y que conecta a la ciencia y la tecnología. Antropoceno es un concepto que se empieza a ser conocido más o menos en el año 2000 por el químico Paul Crutzen y que nos dice que algunos geólogos proponen hablar de un antropoceno como una nueva época geológica del periodo cuaternario en la que seguiría al Holoceno. El Holoceno es una etapa geológica del planeta que se produce más o menos hace unos 12.000 años, las temperaturas se hacen un poco más altas y empieza la historia de la civilización. Entonces, su comienzo se ubica a mediados del siglo XX con la gran aceleración y la característica de la nueva época es el ser humano como fuerza geológica global. Yo quería poner esta definición también para poner en contexto esto del diseño en el antropoceno. Que es también un taller que hicimos en la UDD con unos alumnos de cuarto año. Partimos hablando del tema, terminamos todos deprimidos al inicio del taller, pero después salieron ideas muy interesantes y proyectos que voy a compartir al final de esta charla de manera más o menos breve.
Cuando hablo de estos temas me gusta poner estos fotogramas de la película, por ejemplo, de Charles Chaplin, donde se nos consigna el nivel fisiológico. Es una película Tiempos Modernos, ¿ya? Una ironía del año 1936 en la que un emprendedor le presenta una máquina a un empresario, una máquina que puede alimentar a los obreros de una manera muy rápida. Es el tiempo de la mecanización del trabajo, del control del tiempo en las fábricas, en las faenas productivas. Bueno, y finalmente la máquina termina explotando, no sé si han visto la película, este trozo yo siempre lo he puesto en clase y me encanta porque nos muestra la mala innovación y nos muestra cómo muchas veces los inventos terminan siendo bastante absurdos. No toda innovación es buena, no todo diseño tiene el resultado que queremos y en ese sentido yo por lo menos a mis alumnos les digo, sean responsables y piensen con una mirada multi-stakeholder porque en la complejidad en la que estamos ahora no nos podemos dar el lujo de fallar. Por ejemplo, unos 80 años después está esta película maravillosa de David Fincher del año 2010, de Social Network, la red social, que nos muestra cómo Mark Zuckerberg cambia definitivamente la historia de Internet, de la web. Aparece, digamos, este concepto de los social media, la película nos muestra las intrigas, las traiciones, cómo Mark Zuckerberg finalmente se queda con Facebook, sacando el camino a su partner Eduardo Saverin, asesorado por Sean Parker, que fue el fundador de Napster, y Mark Zuckerberg no tenía idea en qué iba a terminar Facebook. Terminó siendo una cosa muy entretenida, muy buena, porque nos podemos comunicar con mucha gente, pero también es un medio que acoge problemas como la posverdad, y el auge, digamos, de algunos populismos que son bastante peligrosos en las democracias modernas que estamos viviendo. Y otro fotograma que me gusta mucho compartir, Black Mirror, que aconsejo ver solamente un capítulo a la semana porque las tandas yo creo que son como para quedar bastante deprimido. Entonces, en este nivel ecológico, esta protagonista de una temporada, creo que es la primera o la segunda, se vuelve loca porque ya está bajando en reputación, tiene pocos corazoncitos en Instagram y se empieza a distorsionar totalmente hasta decir fuck the planet, lo que parece bastante duro, ¿no? Bueno, ¿cuál es el término que estamos trabajando cuando hablamos de diseño e innovación? Sustentable, sostenible. Sustentable es un calco lingüístico de sustainable, el término correcto es sostenible, pero tiene que ver con lo mismo, desarrollo con futuro que garantiza la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras sin comprometer los recursos naturales y humanos. Claramente estamos en deuda, claramente el desarrollo de esta tecnósfera en términos de Peter Huff, que es un científico. Hay un libro muy bueno también de un filósofo chileno, Raúl Claro, que se titula La tecnósfera, donde nos explica que en este siglo que le estoy relatando, principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI, básicamente lo que se ha producido es el desarrollo de la tecnósfera, como una capa de objetos técnicos. Hoy en día estamos rodeados de objetos técnicos, de objetos digitales, de tecnología, que le han ido quitando espacio a la biosfera, la vida, las bases biogeológicas de la vida. En este gráfico primero tenemos una geósfera, ¿cierto? Una biosfera, dentro de la cual también es parte la noósfera. No sé si han oído hablar de ese término tan hermoso, noósfera, que es la cultura. La cultura, nuestras mentes conectadas son la noósfera. Y esa tecnósfera parece que nos estaría aprisionando. Y de alguna manera estaría impidiendo la llegada hacia un estadio que es deseable, que es la antropósfera. Un escenario posible, no sabemos todavía si es probable, lo podemos hacer a través de la innovación, del diseño, de trabajar juntos, pero todavía las cartas están un poco raras. Esto es un juego de naipes que todavía no sabemos cómo se va a resolver. Se trata de un estado humano y tecnológico sostenible que se desarrolla sin la destrucción de las bases geobiológicas de la vida. Implica un mayor conocimiento y respeto por las esferas prehumanas. Peter Huff nos dice que, visto desde adentro, este fenómeno geológico se ve como muy cómodo, ¿cierto? Nos podemos pedir un Uber, aquí hay luz, ¿cierto? Hay unos muy buenos focos, hay una energía que no sabemos de dónde viene, ¿cierto? Un hormigón que constituye las ciudades, se ve todo muy diseñado. Pero visto desde fuera, visto por ejemplo de la mirada de un astronauta, de un paracaidista, esto ya empieza a verse un poco raro. Se empieza a ver como que empieza a aprisionarnos y en ese sentido hay que trabajar.
Otra película hermosa, La Guerra del Fuego, Jean-Jacques Annaud, 1981. Ustedes saben que esta película es una respuesta francesa a Stanley Kubrick, la película 2001 Odisea del Espacio. Los franceses no se quedaron atrás, digamos, con el cine, digamos, de ciencia ficción y crearon esta película que retrata la vida de nuestros tatarabuelos al cubo, que son estos humanos primitivos hace 80.000 años que ya tenían tecnología, ¿ya? Esos propulsores son estas, digamos, lanzas que usaban para cazar, y la verdad es que en 80.000 años ha cambiado muchísimo, digamos, el estatus de la tecnología, porque esas lanzas evidentemente que daño al medio ambiente muy poco, y podemos hacer el contraste entre lo que significa buscar los alimentos usando un propulsor y buscar los alimentos apretando un botón y prendiéndole el motor a una moto de Rappi que te lleve el desayuno, ¿no? Han cambiado muchísimo las tecnologías. Entonces, esas son las preguntas que uno se empieza a hacer. ¿Qué es lo que hemos construido? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? William Catton, otro científico, nos habla de que nos hemos constituido en Homo colossus, desde ese Homo faber, desde esas personas, de esa humanidad que construyó las primeras aldeas, que desarrollaron la agricultura, hasta unos humanos que usamos una cantidad colosal de energía. Aquí hay un gráfico, más adelante me voy a adelantar, que es el de esclavos energéticos. Cada uno de nosotros ocupa en promedio 23 esclavos energéticos por persona. Imaginemos que cada esclavo energético son 2 luchadores de sumo con mucha fuerza y que están trabajando todo el tiempo para que nosotros podamos transportarnos, para que podamos, digamos, consumir energía eléctrica, para poder conectarnos a Internet. Ustedes saben que todo lo que ustedes hacen en Internet tiene un efecto también, una huella de carbono, porque activa unos tremendos servidores, la misma comunicación que transita los cables, todo el cableado, el famoso 5G, todo eso genera, digamos, está generado por una cantidad enorme de energía. Un esclavo energético equivale a la potencia de 2 personas, trabajan 24/7 para producir la energía y satisfacer necesidades humanas en esta tecnósfera que construimos. Bien, para una población de 7.000 millones se requieren 160.000 millones de esclavos energéticos. Entonces la escala es abrumadora. Esto es para tomar un poco de conciencia. Por eso es que se habla de la gran aceleración en esta revolución industrial, donde una de las consecuencias que ya están estudiadas es que al menos se ganó 1 grado de temperatura a nivel global. Imaginemos los buques, imaginemos los aviones, imaginemos aeropuertos, imaginemos todo lo que vivimos actualmente como resultado, entre muchas otras cosas, ese grado adicional. Cuando se empieza a perder la biocapacidad del planeta, se estima que fue en la década de los 60, cuando ya la Tierra ya dijo, no puedo más. ¿Ya? La década del 60, cuando estaba Jimi Hendrix tocando la guitarra en Woodstock, ¿cierto? Estaba tocando con los dientes, era un genio Jimi Hendrix. Mientras estaban todos en Woodstock celebrando la libertad, el planeta estaba diciendo, ¿saben qué? Me estoy agotando, ya no puedo más. Y de ahí en adelante, digamos que vamos agregando por lo menos un 10% en la pérdida de biocapacidad del planeta. Entonces, entre medio está la digitalización mundial, que es otro capítulo bastante largo. No voy a alcanzar a hablar un poco de esta diapositiva, pero básicamente cómo este flujo de Internet, desde una bolita de metal que era el Sputnik, el año 57, ¿cierto? Los soviéticos lanzan el Sputnik, como respuesta los norteamericanos crean DARPA y empiezan a meter muchas lucas para desarrollar investigación y nace ARPANET. Después, los años 90, esa Internet primitiva, hasta llegar al escenario actual, donde estamos hablando de la Internet de las cosas. Se estima que en un tiempo más van a haber por lo menos 5 objetos conectados a Internet por cada persona. ¿Ya? Mi pregunta es eso sostenible? ¿O cómo lo vamos a hacer para que esta tecnósfera no nos siga aprisionando? El filósofo francés Georges Bataille habla de la parte maldita. La parte maldita es una energía, como una especie de inconsciente que tiene la colectividad humana, que es una energía que libera por derroche, por exceso. Gandhi nos dice que la tierra da lo suficiente para satisfacer las necesidades de todo hombre, pero no para satisfacer su codicia.
Si pensamos que el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes en el planeta, vamos a necesitar 3 planetas Tierra para poder alimentarnos. Y en este sentido los pronósticos no son muy alentadores si no hacemos nada. Greta Thunberg, que ustedes saben que viaja en barco, a los distintos encuentros por el cambio climático, viaja en barco, nos dice, nuestro futuro fue vendido. Es por eso que un poco tarde la ONU decide definir estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con esta preocupación de cómo lo hacemos para tener un mundo mejor, un mundo respirable, un mundo habitable. Por lo menos un tercio de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver con el planeta. Vida submarina. Se sabe que se ha perdido una cantidad de vida submarina, de biodiversidad escandalosa. Acción por el clima. Vida de ecosistemas terrestres. Hablábamos al inicio del Amazonas. Se sabe que de los incendios del Amazonas se perdieron especies que no fueron conocidas. Imagínense lo que significa ese tipo de problemas. Los objetivos de desarrollo sostenible están vinculados entre sí, uno los puede jerarquizar, y es eso lo que estamos trabajando en este enfoque del diseño y la innovación sostenible. ¿Cómo podemos empezar a solucionar estos grandes problemas y desafíos globales que estamos viviendo hoy en día? Bueno, practiquemos una verdadera inteligencia colectiva, es lo que yo le llamo coordinación civilizatoria. Estamos acostumbrados a compartir información, pero estamos compartiendo poco las cosas. Estamos reciclando poco. El reciclaje todavía está en pañales. Hay muchos emprendedores bacanes que están trabajando en esto, chilenos también, con mucho punch, pero falta harto. La innovación, no toda innovación es buena. Hay que saber hacer una curatoría de la innovación, poder seleccionar cuál es la innovación responsable, cuál es la que está realmente aportando a un mundo mejor, a una vida más sustentable. Una mirada multi-stakeholder, eso significa ver los problemas como un sistema, entender cuál es el papel de cada actor cuando yo instalo un producto de diseño, un producto innovador en el mercado. No solamente lanzarlo y me importa un rábano lo que pasa después. En ese sentido yo soy bastante crítico de las apps de delivery. Considero que han sido bastante, si bien han generado trabajo y eso es innegable, también han generado muchos problemas, mucho tráfico, mucha polución. Tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, tenemos que tener una conciencia global. ¿Podremos ser unos cardúmenes o unos estorninos que realmente nos coordinemos en una nueva economía, por ejemplo, que le llamamos el procomún colaborativo? Una economía del compartir, una colaboración radical, una empatía extendida, no solamente ser empáticos entre los seres humanos, también con la naturaleza y el resto de los seres vivos, o también ser cero tolerante con el greenwashing. ¿Conocen el concepto de greenwashing? Son las empresas que dicen que están haciendo todo verde, pero pintan de verde, pero siguen haciendo lo mismo. Les voy a mostrar algunas categorías de proyectos que me interesaría dejar consignado. En un trabajo que hicimos en este taller en la UDD con los estudiantes, también hice una selección de proyectos, categorías que nos permiten, digamos, innovar y crear diseños que aporten en este sentido. Un ámbito tiene que ver con la educación en el antropoceno, otro tiene que ver con las granjas urbanas, la alimentación inteligente, la productividad responsable, la ropa eterna y la visualización del antropoceno. No voy a leer todo eso, pero solamente pensar en la primera categoría, alimentación inteligente, cómo podemos frenar el desperdicio de comida. Ustedes saben que actualmente se bota entre el 20 y el 30% de la comida que se produce y que llega a los hogares. Estamos botando comida como locos, ¿ya? Se puede hacer mucho diseño y mucha innovación y mucho emprendimiento para poder frenar este tipo de problemas. Por ejemplo, ¿cómo podría ser un Uber Eats de la comida colaborativa? Ya hay intentos interesantes, qué sé yo, poner en red los casinos, los restaurantes, que no se pierda la comida. ¿Qué tecnologías y materiales nos ayudan para esto? Estaba conversando recién con Nicole, química, que había estado acá en las Nerd Night. También la fusión entre la ciencia, la sociología, el diseño, que nos permita trabajar para instalar este tipo de cosas. Por ejemplo, este proyecto de unas estudiantes que lo encontré
bastante interesante, le pusimos una buena nota y el comité, digamos, de evaluadores también. Este es un dispositivo que se instala dentro del refrigerador y lo que permite es ir sacando fotos y a través de una aplicación va, digamos, recordándole a estos padres polifuncionales, estresados que van al supermercado, qué es lo que tiene el estante o el refrigerador para no comprar de más. ¿No les ha pasado que de repente llegan del supermercado y tienen 2 bolsas de palta, 2 bolsas de naranja, ¿ya? O compraron más espagueti lo necesario? Empecemos a sentirnos como en una nave espacial. A veces se nos olvida que la nave espacial, la Tierra es una nave espacial. Somos una tripulación bastante grande, pero somos una nave espacial con recursos limitados, ¿ya? Tenemos que cuidar la comida. Este proyecto también es muy interesante, que es del Index Project, que entregan un premio a los proyectos que apuntan a estas soluciones. Sira Food Recycler convierte los restos de comida en fertilizante casero para las plantas, ¿ya? Es un basurero que ustedes lo buscan en internet. El problema del precio, ¿ya? Cuesta $1.200, ¿ya? Pero la idea es que empiece a bajar. El mundo se va a hacer sostenible cuando todos estos inventos sean más baratos, ¿ya? Este es el único proyecto caro que les traje en todo caso, ¿eh? Los demás son baratos, sorry. Aquí hay unos amigos, acá hay una puerta secreta acá y al otro lado estamos los makers. Saludos a los makers por allá. Ahí hay uno. Al otro lado hay unos innovadores que están haciendo una cocina solar que se llama Antu, ¿bien? Y lo que están haciendo es redefinir el concepto de la cocina al aire libre, ¿ya? Cocinemos con cocina solar, cocinemos con energía solar. Tengamos la alternativa al gas, tengamos la alternativa a las cocinas eléctricas, ¿ya? Lo saben bien unas señoras en Vicuña que tienen unas cocinas solares. En Vicuña hay unas hermanas que hacen unos pollos arvejados con ensalada exquisito y hacen cocina solar. Es un conocimiento que está también en la cultura. Educación en el Antropoceno tiene que ver con aprender a colaborar. Son proyectos de diseño que apuntan a modelar la educación del futuro. La competencia es algo inherente al ser humano, pero también la colaboración. Creo que la economía global todavía está muy controlada por la economía del competir y no del compartir. La educación del futuro tiene que tener este componente humanista, aprender a colaborar, a ser solidario. Las preguntas, ¿cómo son los juguetes del antropoceno? ¿Cómo conectamos con las culturas ancestrales? Las culturas ancestrales saben cómo cuidar el planeta. Los hemos venido negando. No puede ser así. ¿Cómo se transmite el conocimiento? ¿Cómo es la niña y el niño del antropoceno? ¿Cómo los educamos? Esta aplicación que elaboraron nuestros alumnos de la UDD es una aplicación que permite, obviamente está en fase prototipo, permite aprender qué plantas poner en determinados puntos del país para no para no hacer jardines que requieran demasiada agua, ¿ya? Nosotros despilfarramos agua también. Ocupamos 128 litros aproximadamente al mes. Debería ser 50 por persona, ¿ok? Esta es una aplicación que te dice plante endémico. Deberíamos revisar también esto de regar los jardines de los edificios, la imagen del conserje. Respeto mucho a los conserjes, lo que quiero decir es la imagen del conserje regando el pastito. Es algo que es un lujo que quizás no deberíamos seguir dándonos. Empecemos a compartir más los autos. Nos sentimos súper modernos por usar Uber, pero la verdad es que eso es la prehistoria de la colaboración. Lo que tenemos que hacer es compartir nuestros autos. Hagan un testeo en Bilbao a las 7 de la tarde y contabilicen cuántos van solos. Por lo menos 4 de 5 autos van solos, ¿ya? Porque está este sentido de mi auto, de mi propiedad, ¿cierto? Yo me lo gané, yo junté mi plata, no, yo quiero mi auto, no quiero que se suba nadie, ¿ya? Están estas aplicaciones. Esta es una aplicación, un sistema que funciona en Estados Unidos, bonito el logo, ¿cierto? Hour de hora, hour, nuestro auto, ¿cierto? Compartamos los autos. En Alemania hace rato que lo hacen, los famosos Mitfahrt,
¿Ya? Tú te logueas con tu auto, yo tengo un auto y hago todos los días este tramo, por ejemplo. Yo hago el tramo Providencia, UDD todos los días. Me logueo, ya subas a mi auto. ¿Ya? Confío en que no me va a saltar, no me va a pasar nada. ¿Ya? Nosotros buscábamos con los alumnos los insights que están detrás de este tipo de aplicaciones y me decían, no, pero es que la confianza en Chile es baja, o sea, no va a funcionar todavía. Pero sí podríamos trabajar desde el diseño y la innovación para cambiar esa mentalidad. Y yo sé que todos los que están acá en la NERDAN más o menos están conectados con eso. Porque si vienen a este espacio es porque ya tienen una semilla de este concepto más colaborativo, de aprender, de generar conocimiento. Por ejemplo, compartamos los juguetes. ¿Ya? Heredamos también del siglo XX, de este siglo que generó e instaló el antropoceno, heredamos el sobreconsumo. Heredamos esta sociedad de consumo donde la gente se vuelve loca comprando. ¿Ya? Los padres sufren mucho con este tema de los plásticos en las casas. ¿Por qué no compartir los juguetes? Armemos una startup en la que los limpiamos con alcohol, los paquetizamos de manera sustentable, hacemos todo lo más descarbonizado posible y le damos una vida útil y una vida extendida a los juguetes de los niños. Nuestros alumnos también hicieron este proyecto Plástico 2, que en vez del Metrópoli o la gran capital te enseña a mover las piezas de un tablero para poder rescatar, ¿cierto? Sacar el plástico. ¿Ya? Hay proyectos bastante hipsters e interesantes como 4Ocean, que aparece a cada rato en la web, no sé si les aparece, en YouTube, a mí por lo menos sí. El algoritmo de posverdad de YouTube me pone a mí a 4Ocean, que son unos surfers que armaron un emprendimiento increíble, están sacando toneladas de plástico. ¿Ya? Bueno, también lo hacen algunas marcas acá, pero para mí eso es greenwashing. ¿Okay? Esto tiene que partir de la gente. Yo no le creo cuando las marcas de top ventas empiezan con este tema. Me perdonan los gerentes, pero cambien la mentalidad. ¿Ya? Granjas urbanas, ¿cómo lo hacemos para construir una ciudad verde? Pero una ciudad verde que también sea colaborativa. Por ejemplo, podríamos perfectamente compartir los patios. Hay personas que viven en edificios y otros que viven en casa. Hay señoras de edad más avanzada que de repente tienen, 200 metros cuadrados de un patio seco. Y hay unos universitarios de agronomía que viven en un edificio. Entonces, el universitario que vive en el edificio, que ve el patio de la señora, podría bajar y cultivarlo. Podríamos hacer una aplicación que se llama Kilómetro Cero, donde juntamos a gente que tiene herramientas y que tienen jardines disponibles para cultivar y nos repartimos las lechugas o los tomates cherries que podamos cultivar ahí. Eso es ir aprendiendo la cultura colaborativa. La idea no es nueva, hay una aplicación también en Estados Unidos, Shared Earth, que hace lo mismo. Es una jardinería comunitaria. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer. La ropa eterna, el famoso fast fashion, que genera tremenda cantidad de dióxido de carbono, de emisiones de carbono. ¿Podemos mezclar moda y conciencia planetaria? ¿Ustedes creen que sí o no? ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo podríamos vestirnos sin despilfarrar agua o, por ejemplo, sin teñir todas las tinturas, lanzarlas al mar? Obviamente quizás en tratamiento, pero quizás no es suficiente. ¿Cómo ser astronautas en nuestra propia Tierra? Aquí hay una imagen de una película, Hair, no sé si la vieron. ¿Ya? Yo creo que toda esa ropa debería deshacerse después. Esa ropa, esa chaqueta debería convertirse en compost. ¿Okay? Debería ser de papel. Y debería servir para dejar mensaje. Dejarlo totalmente, esto es lo que se llama análisis de ciclo de vida de los productos. Desde que lo creo hasta que lo termino, genero cero huella de carbono. Pronómade, nuestros alumnos hicieron este proyecto donde solamente tú lavas los cuellos y las mangas. ¿Cuánto ahorras de agua lavando solo cuellos y mangas? Mucho, ¿no? Entonces yo después de un día de trabajo solamente me saco esto. ¿Ya? El resto de la camisa la guardo. ¿Ok? El 10% del agua que estoy ocupando en las lavadoras. ¿Por qué no? Este proyecto que fue también finalista en el Index Project es Coily Color, bacterias para teñir textiles. Fue un proyecto muy interesante. En vez de teñir con químicos, se puede teñir también con bacterias. Nuevamente la fusión de la química con el diseño. Petit Pill, ropa que crece junto a los niños. Este es un atuendo
que dura de los 9 meses a los 4 años. Se va estirando la ropa, ¿ok? Entonces, estos niños podrían tener una ropa, no la única ropa yo creo, porque terminaríamos en Orwell. O quizás vamos a tener que uniformarnos para salvar el planeta, ¿quién lo sabe? ¿Ya? Visualización del antropoceno, comunicar, visualizar y visibilizar con las últimas tecnologías Big Data, inteligencia artificial, toda la huella que vamos dejando. En esto ya se está trabajando. Son aplicaciones verdes. Deberíamos tener en nuestros celulares muchas más aplicaciones verdes. Ya tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp, deberíamos tener muchas más. Nuestros alumnos hicieron este proyecto Residuómetro, que es un prototipo que con un Arduino va contabilizando todo lo que he reciclado. Y de esa manera yo puedo generar también esquemas de puntuación y reputación. Finalmente, productividad responsable. ¿Cómo se trabaja en la era del antropoceno? Ya hay indicios de la oficina del futuro. ¿Qué más deberíamos agregar? A mí me encantaría que pusiéramos una bicicleta que generara energía y que eso generara algún nivel de puntuación o de ranking y que pudiéramos compartir la energía. En fin, yo creo que existen las soluciones, existe la tecnología, lo más importante es la educación, hay que partir por abajo, hay que partir por los niños. Yo creo que las soluciones para estos grandes problemas del siglo XXI, existe la semilla, existe el embrión, hay que regar la plantita, hay que colaborar más, hay que compartir, hay que informarse, hay que ser consciente, hay que hacer la pega, hay que mover las neuronas y así superar esta dolorosa era del antropoceno. No queremos el 2050 un mundo seco, no queremos el 2050 un mundo con patrones caóticos en el clima. Si bien las inercias están bastante establecidas y sí van a haber, digamos, patrones bastante caóticos, podemos aún hacer algo, ¿ya? Ojalá que la COP25 no sea controlada, digamos, por intereses privados. Hay que ir a la COP25, hay que informarse. 3 libros de botón de muestra, a ver si se interesan más por estos temas. La Tecnósfera de Raúl Claro, este libro de Bruno Latour, editado por Humus Editores, y este libro de Peter Sloterdijk, es un filósofo alemán, que sucedió en el siglo XXI. ¿Cuál es la narrativa?